Hola, soy Juan David Sánchez, bienvenidos a Market Gaps y estas son las noticias de la semana. En cuanto a los índices, esta semana ha sido bastante mala para los mercados. El S&P 500 está abajo un 4.25% y el Nasdaq un 5.75%. En Europa el Eurostoxx 50 bajó un 4.4% y el DAX bajó 3.2%. En Asia el Hang Seng bajó casi un 3% y el Nikkei bajó un 4.8%. Todo esto solo durante la semana. A continuación les daremos un recorrido de cómo se movieron las acciones esta semana. En cuanto a las acciones que más se movieron al alza, tenemos a Mondelez International. La compañía Snacks subió un 5.4% durante esta semana después de que su CFO dijera en una conferencia que la compañía habría tenido números sólidos en julio y agosto. AT&T subió más de un 5% esta semana gracias a que la compañía dijo que continúa progresando en su estrategia de crecimiento, viendo una demanda saludable y avance en su estrategia de infraestructura, según anunció su CFO, Pascal. Procter Gamble subió un 2.3% pese a haber bajado su pronóstico en China, pero gracias a que DZ Bank lo ranqueó más alto, pasando de hold a buy, subió de precio. Visa subió aproximadamente un 1.1%, en parte gracias al anuncio de que lanzará un nuevo servicio de pago cuenta a cuenta. Como podemos ver durante esta semana donde las acciones más volátiles se ven afectadas, algunas acciones de empresas más conservadoras, como las que acabo de mencionar, se vieron beneficiadas. Nvidia cayó casi un 14%, habiendo perdido en un solo día más de 200 billones en market cap y convirtiéndose en la única empresa en haber logrado esto en tan poco tiempo. Y eso no es todo. Esta semana también nos enteramos de que Nvidia está siendo investigada más a profundidad por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Google bajó un 7.8% en la semana, especialmente el día viernes, donde se anunciaron noticias acerca de que en el Reino Unido la CMA alzó sus objeciones acerca de las prácticas con sus anuncios. Broadcom bajó casi un 16% tras la salida de sus resultados, donde las expectativas de la empresa no fueron suficientes para lo que proyectaban los analistas, pese a haber tenido unos resultados sólidos. Cabe recordar que aún con esta caída, la acción va más de un 23% arriba en lo que va del año. Más adelante en las noticias repasaremos más los resultados de Broadcom. También tuvimos caídas significativas el día viernes en Tesla, Amazon, Meta, Microsoft y Apple, donde las últimas dos se vieron un poco menos afectadas. Ahora en las noticias más importantes de esta semana, tenemos que en cuanto al recorte de tasas en Estados Unidos, esta semana los inversionistas han estado muy nerviosos con respecto al próximo posible recorte de tasas. La próxima reunión es el 18 de septiembre y debido a los datos de esta semana cada vez se confirma más la posibilidad de un recorte. Según la herramienta FedWatch Tool de CME, la probabilidad del recorte en la próxima reunión es de 70% para un recorte de 25 puntos base y del 30% para un recorte de medio punto porcentual. Al inicio de la semana, vimos que la Fed mediante el libro Beige reportó que la actividad económica en Estados Unidos era plana o negativa a través de la mayoría de las regiones del país. Por otra parte, también se reportó que las ofertas de empleo cayeron en julio al punto más bajo desde el inicio de 2021. Firmas como Citigroup y JP Morgan tienen sus apuestas en que la Fed recortará 50 puntos base, esto en base a una explicación donde se argumenta que un movimiento de 25 puntos base solo hará que se gane poco o se pierda mucho, lo contrario a uno de 50, esto en un reporte según Bloomberg. Por otro lado, el gobernador de la Fed, Waller, habló de la importancia de este recorte y de cómo está abierto a la posibilidad de un recorte de tasas más grandes debido a la debilitación del mercado laboral en Estados Unidos. Y por último, en este tema, el viernes vimos que las nóminas aumentaron en 142.000 el mes pasado, que aunque parezca mucho, dejaron el promedio más bajo en 3 meses desde 2020. Sin embargo, economistas en Bloomberg destacan la caída de la tasa de desempleo, advirtiendo que puede que Powell no logre convencer a todos los miembros de la Fed de ese recorte de 50 puntos base y se decanten por uno de únicamente 25 puntos base. Como dijimos al inicio del podcast, Broadcom
reportó resultados esta semana y la empresa que se dedica a crear y vender chips semiconductores, como ya lo explicamos, tuvo una muy mala semana. Solo el viernes cayó alrededor del 10%. Esto en consecuencia a su proyección de ventas cercanas a los 14 billones en este último cuatrimestre del año, que estuvo por debajo de las proyecciones de los analistas. Sin embargo, tuvo un buen reporte. Los ingresos totales fueron de 13.07 billones, un poco más alto de lo estimado. De estos, 7.27 billones fueron gracias a su división de semiconductores y 5.8 billones a sus ventas por software. El CEO reveló información que puede ser útil para los inversores, como que en agregado ya se llegó al punto más bajo en las ventas de productos no relacionados con la inteligencia artificial y que él cree que el mercado de chips de inteligencia artificial cambiará a diseños personalizados para objetivos más específicos. Esto beneficiaría a Broadcom, pero sería malo para empresas como Nvidia, que se dedican a diseñar este tipo de chips. Esta semana también vimos que la adquisición de US Steel, la compañía que durante el siglo pasado llegó a ser de las compañías más grandes e importantes de Estados Unidos y que desde el inicio de este año se viene negociando por un precio de 15 billones, los cuales Nippon Steel pagaría, cada vez se ve menos probable. Desde la semana pasada, el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos dijo que la adquisición de esta compañía crearía riesgos de seguridad nacional para el país, al perjudicar la oferta de acero necesitada en proyectos críticos. Debido al ambiente de elecciones que está viviendo Estados Unidos y todos los factores que influyen en la decisión, nadie puede estar seguro de lo que pasará. Lo único que sabemos es que si se niega, las compañías japonesas quedarán desconcertadas y esto no será de ayuda para la relación entre Japón y Estados Unidos en términos de M&A, estos según Reuters. En Colombia, durante toda la semana pasada, se sufrió un bloqueo por parte de los camioneros del país a raíz del plan de subir los precios del diésel por parte del gobierno, especialmente en las carreteras de entrada a Bogotá y otras ciudades principales. Personas no pudieron asistir a sus escuelas y trabajos. Durante los bloqueos, el suministro de alimentos cayó un 23% y la empresa estatal Ecopetrol cerró campos petroleros. Además, se racionó combustible para aviones en los aeropuertos. Para poder acabar con la protesta, el gobierno acordó un aumento gradual de 800 pesos colombianos a los precios del diésel durante este año. Esto es menos de la mitad de los 2.000 pesos que se habían anunciado en agosto. Pese a que el presidente haya descrito a esta como la mejor manera posible de resolver el problema, todo esto deja a su administración con un hueco fiscal significativo. Incluso después del aumento de la gasolina en años anteriores y habiendo llegado a un acuerdo el día viernes, Colombia acabará este año debiéndole alrededor de 12 trillones de pesos colombianos a Ecopetrol, de acuerdo con el ministro Ricardo Bonilla, aunque se estima que el siguiente año este bajará cerca de los 5 o 6 trillones de pesos. Esto solo deja un panorama aún más difuso para las compañías petroleras y los inversionistas, después de que Petro negara nuevas licencias de exploración y de que Colombia esté prevista a entrar en un déficit de gas natural a partir del próximo año, dejando al presidente con un futuro aún menos optimista, ya que incluso antes de los bloqueos presentaba una desaprobación cercana al 66%, esto según un reporte de Bloomberg. Por otro lado, el pasado jueves 5 de septiembre, la cuenta de inteligencia artificial de Tesla anunció que planea lanzar su sistema de conducción automática Full Self-Driving en China y en Europa a inicios del siguiente año, señalando que la compañía está en un buen camino para obtener permisos en estos países. Este sistema, aunque sea automático, requiere que el conductor preste atención a la carretera y al volante. Ya está aprobado en Estados Unidos, sin embargo, sigue bajo escrutinio. Esto ayudaría mucho a la compañía que durante el año ha tenido complicaciones en el mercado chino debido a la fuerte competencia de empresas como BYD en el país. Entre otras cosas, la empresa también anunció mejoras a su sistema de parqueo en algunos de sus modelos y gafas de sol con seguimiento ocular. Esto es todo por hoy en Market Gaps. Gracias por acompañarnos, les deseo una excelente semana y recuerden seguirnos para más noticias financieras.